Este salmo es un salmo especial. Todavía uno está esperando el salmo fácil para poder exponer, no lo he encontrado aún. Seguiremos buscando. Señor, dice el salmista, ¿hasta cuándo? Rescata, Señor, mi alma. El Salmo 35 hace parte de esos salmos que se conocen como salmos imprecatorios, donde también están los salmos 7, 69 y 109. Estos salmos, inspirados por Dios, hermanos, cuyo contenido, y por qué se llama imprecatorio, o un salmo de imprecación, porque el contenido de este tipo de salmos no solo es un ruego de ayuda al Señor, sino el castigo y la venganza de los malos. Es más, es una petición a Dios sentida porque para que el malo sea tratado en estricta justicia y se le propinen todos los castigos correspondientes a su mal. Usted acabó de leer esas expresiones, me imagino que las leyó, y espero que de alguna forma usted se haya preguntado, ¿no son duras? Que el Señor los persiga, los acabe, los derrote, se vengue de ellos, que sean confundidos. Bien, este tipo de salmos imprecatorios o que ruegan a Dios por justicia, castigo, juicio, por calamidades y retribución a los malos y todo lo que el malo merece, si Dios lo tratara a la luz de sus pecados, eso corresponde a un desafío para nosotros, ¿no cree? Es por eso, hermanos, que los salmos, la interpretación de estos salmos debe ser cuidadosa. Históricamente, hermanos, no somos el primer pueblo que nos enfrentamos a los salmos imprecatorios, somos el último. Atrás de nosotros, otros han leído los salmos y el asunto es cómo interpretar este tipo de salmos donde no se dice, Señor, ten misericordia de mis enemigos, ayúdalos, dales luz, sino oscurécelos, destrúyelos, mátalos, persíguelos, véngate de ellos, que caigan calamidades sobre ellos y cosas así. Al ver la complejidad de este tipo de salmos, algunos han optado por desecharlos como inútiles. Eso es tan viejo, hermanos, que una especie de teólogo antiguo que dijo que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, pero que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios lleno de gracia. Entonces, estas cosas que parecen no cuadrar con nuestro esquema, era mejor relegarlas. Este tipo de salmos son desechados como inútiles, como inapropiados. Y sobre todo para nuestra generación, hermanos, de tolerancia, amor, besos, tomarnos de las manos y que todos tenemos la razón. Son vistos también como la expresión de una época en donde Israel no había gracia, sino ley y deseos de venganza. Algo, hermanos, que no parece ir con los deseos de individuos que profesan la piedad, como sí parece ser el caso del nuevo pacto, que le caracteriza el amor, el perdón, la salvación, pero no la venganza. De otro lado, bueno, no creemos nada de eso, ¿verdad? No creemos. ¿Por qué? Porque si alguna interpretación nos lleva a decir que eso es un error, un salmo así, o es imprudente, o cosas así, estamos nosotros yéndonos en contra de su inspiración. Es que este salmo no lo escribió David una vez que no pudo dormir y se levantó contrariado. Hermanos, este salmo es inspirado por Dios también, y este tipo de salmos hace parte de la palabra de Dios. De otro lado, algunos han intentado explicarlo de manera que se honre mejor su lugar dentro del canon bíblico y más bien interpretándolo de forma alegórica, por ejemplo. No, es que David no estaba pidiendo eso, sino era espiritual lo que estaba pidiendo.
alegorizarlo. A veces es la mejor manera de interpretar un salmo imprecatorio o espiritualizándolo. No eran los enemigos, son los pecados. Y está bien. O quizás otros lo interpreten como una referencia profética al juicio final donde Cristo se vengaría y se impondría sobre todos sus enemigos. Es como un ruego de Cristo en el Antiguo Testamento, mirando adelante y pidiendo la destrucción de todos los enemigos de su causa, del reino de Dios. Y nosotros más o menos por ahí creemos que los salmos imprecatorios pueden llegar a ser interpretados. ¿Me hago entender? A veces alegóricamente, a veces espiritualizándolos, no está mal, quizás pensando en el juicio final, está bien. Y sin embargo, hermanos, pese a que mucho de las mejores explicaciones sean verdad, siempre queda en el ambiente por qué un hombre como David habría orado tan fervorosamente al Señor de esta manera. Y queda en el ambiente también si es lícito que los cristianos imitemos a David en esto, orando de esta manera por nuestros enemigos. ¿Por qué en su momento David creyó necesario rogar no solo por la ayuda divina, sino por la destrucción de sus enemigos sin ninguna piedad? Es más, y dejarnos un salmo así para ser recordado por el pueblo de Dios. Los que creemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, creemos que estos textos son tan válidos como cualquier otra escritura inspirada, pero que nos es necesario tener ideas claras acerca de su pertinencia el día de hoy. Por eso haré, si Dios me ayuda, dos cosas. Primero, una explicación general de cómo ver los salmos imprecatorios. Entonces, cuando se enfrente a quiero darle algunos principios, para que cuando se enfrente a este tipo de declaraciones en la Escritura, más o menos lo sepamos ubicar y qué provecho sacarle, y luego analizaré brevemente el Salmo 35. Entonces lo primero que haremos son unas claves, digamos así, para entender los salmos imprecatorios, y se las doy públicamente y en un sermón, porque es mi deseo y es nuestro deseo, como es el deseo de Dios, que usted se acerque personalmente a la Escritura y cuando llegue una parte difícil no diga, sigamos derecho, esto no es para mí, esto no es de Dios, esto no debe ser de Dios. No, hermano, hay que enfrentarse a estas cosas. Cada texto bíblico, hermanos, debe ser analizado dentro del contexto escritural y dentro del contexto histórico necesario. Es decir, cuando hablo de contexto escritural es que usted debe darse la tarea de leer antes y después. ¿Dónde está metido este texto? Porque nuestra Biblia no son parches que se añadieron con hilo artificial unos textos con otros, sino que hacen parte de un argumento que el autor divino viene manejando. Entonces, así como cuando yo leería una carta, no sacaría una carta suya que me escribe a mí, nadie lo ha hecho aquí, algunos, solo los niños, pero si yo sacara un renglón de esa carta, sin tener en cuenta lo que dice antes o después, no estaría bien, porque yo le pudiera dar cualquier explicación. Usted debe ser completamente consciente del contexto escritural, de qué viene hablando, cuál es su tema, qué viene antes, qué viene después. Pero no solo eso, cuando usted se enfrenta a un texto así, debe ser consciente del contexto histórico, es decir, el autor bíblico, ¿dónde estaba parado? ¿En qué época? ¿Qué era lo que acontecía en su momento? Porque hay expresiones que fuera de su contexto histórico sonarían raro. Pero en su contexto, usted dice, bueno, ahora sí. Ahí sí sonó bien. Es muy obvio que estos salmos se encuentran enmarcados dentro de una realidad específica del antiguo pacto. De lo que 1 Corintios 10:18 le llama el Israel según la carne. Entonces vaya allí y vamos cerrando el espectro para entender algo de los salmos imprecatorios.
que vienen estos salmos enmarcados en la realidad del antiguo pacto del Israel según la carne. ¿Qué es el Israel según la carne? El pueblo físico, geográfico, de los descendientes en la carne de Abraham. ¿Alguno aquí? No, ¿verdad? Ninguno. Solo los judíos. Ellos son los descendientes geográficos en la carne, físicos de Abraham. Esa frase, Israel según la carne, nos indica, sí, que entonces hay un Israel que no es según la carne. Si no es un Israel según la carne, ¿qué es? Un Israel espiritual. Y Romanos 9:6 lo dice, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces la misma Biblia hace una diferencia entre el Israel según la carne, que es el físico, y el Israel espiritual, que es la iglesia. Vale la pena entonces ubicarnos que al menos, ¿dónde surgieron estos salmos imprecatorios? En la realidad del Israel según la carne. Considere que la historia de este pueblo también nos compete mucho a nosotros y a nuestro entendimiento de la salvación, porque fue en las entrañas de Israel hace mucho tiempo y en las tramas de esta nación que Dios desarrolló parte de sus planes. Nosotros no podemos explicar la Biblia aparte de lo que se coció en las entrañas de Israel. Y aunque hoy día nosotros no dependemos en absoluto de Israel, o sea, hermano, lo que pasa en Israel es en Israel y es como cualquier otro pueblo en un sentido, no pudiéramos entender mucho de nuestra Biblia si no entendiéramos lo que pasó en Israel, porque fue en las entrañas de Israel que Dios desarrolló mucho de sus planes. Note, hermanos, que desde que entró el pecado en el mundo, se dijo en Génesis 3:15, y aquí usted empieza a entender algo. Génesis 3:15, cuando el hombre cayó en pecado en Edén, el Señor dijo a la serpiente, pondré enemistad, el diablo, pondré enemistad entre ti, le dijo al diablo, y la mujer, Eva, y entre tu simiente. O sea que se estaba profetizando que el diablo tendría una descendencia y la simiente suya, la simiente de la mujer. Dios está diciendo entonces que habría enemistad entre los descendientes de Satanás y los descendientes de la mujer. La descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar, la parte de atrás del talón. Desde ese momento, desde allí, Satanás usaría sus descendientes. ¿Quiénes son los descendientes del diablo? ¿Quiénes son los hijos del diablo? Son los hombres malos, los pecadores, los perversos. Estaba profetizado que Satanás usaría sus descendientes para perseguir y matar la descendencia de la mujer. Lo que pasa es que cuando Dios dijo eso, no tenía en mente un pueblo. Tenía en mente era una persona, a Jesucristo. Entonces, coloquemos eso en orden. En la segunda página de la Biblia se está profetizando ¿qué? Que los hombres malos, que están bajo la influencia del diablo, ellos harían guerra de verdad, para sofocar, matar a aquel que vendría de la descendencia de la mujer, esto es Cristo. Como Satanás no conoce todo, él no es omnisciente, él también es un ser histórico, es un ser creado. Entonces él no sabía si Dios iba a cumplir eso en un año, en 2, en 5, en un siglo, no sabemos. Entonces, ¿qué empezó a hacer Satanás? Enseguida, hermano, pues empezó a hacer y a mover a sus hijos para cualquier rastro que él pensara que vendría el Salvador, sofocarlo. Esta guerra no era una guerra moral o espiritual solamente. Cuando el Señor dice que habrá enemistad
Hermanos, estaba profetizando una guerra, sí, espiritual, sí moral, pero física también. Y es exactamente lo que vemos en las páginas de la Biblia. Esta guerra, sí, que es principalmente espiritual, no podría pelearse sin descendencias físicas. O sea, no iban a pelear espíritus. Esta guerra profetizada se iba a dar en descendencias físicas. Para ilustrarlo, solo pensemos en los relatos más obvios. Cuando la serpiente persiguió, no solo moral o espiritualmente a la simiente, sino físicamente para matarla. Enseguida, Caín mató a Abel. ¿Ya? Uno de la descendencia de la serpiente mató a uno de la descendencia de la mujer. No mató a Caín, porque Caín era malo, pero Caín era piadoso, Abel era piadoso. Entonces Satanás dijo, ese hombre como que es de la piedad, ¿qué hay que hacer con él? ¿Burlarnos de él? No, le dije que la guerra era principalmente espiritual, pero física, completamente. Así que, ¿qué hizo Caín? Mató a Abel, lo mató. Esto es más que persecución ideológica o espiritual. No, lo mató. Le recuerdo que Gálatas 4:29 nos dice que Ismael, un hijo de Abraham, persiguió a Isaac para hacerle daño. Lo perseguía. ¿Qué estaba queriendo hacer Ismael? Ismael es la representación del hombre malo, de la descendencia de la serpiente. Y cuando vio a Isaac, que era el hijo de la promesa, ¿qué iba a hacer? Bueno, lo iba a matar. Y ya usted entiende por qué la esposa le dice, es mejor que él se vaya. Y Dios dice, escucha a su mujer. Hermano, es que no era el niño que se le burla al otro, de las sandalias que tenía o de la túnica que le habían comprado. No, si eso no se detenía, muy seguramente Ismael iba a matar a Isaac. José. ¿Qué le pasó a José? Fue vendido, pero ¿cuál era el preoriginal? Matarlo. Solo que vieron más ganancia en venderlo que en matarlo. Matarlo no les daba dinero, pero venderlo sí. Entonces, ¿qué está viendo usted? Que un grupo de hombres malos, en un sentido, vende a su hermano para deshacerse de él. ¿Qué ve hacer a Egipto con Israel? Estoy saltando en las piedras más grandes de la historia. Se levantó un faraón, ¿y qué dijo cuando vio a Israel multiplicado? ¿Qué dijo la línea de Satanás cuando vio la línea de la simiente? Burlémonos de ellos, pongámosle más trabajo. No, empezó un plan sistemático de extinción para matar. ¿Ya entiende un poco la historia allí? ¿Qué ve a Saúl procurando hacerle a David? Matarlo. ¿Saúl quién es? Pues de esa línea de impíos o de gente mala. ¿Y David quién es? Pues de la línea de la simiente, ¿verdad? Preguntémonos también qué hizo el Imperio Romano cuando unos magos dijeron, ha nacido el rey de los judíos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños que más o menos correspondían a la edad que debía tener el Señor en ese momento. Hermanos, cuando le estoy diciendo que hay que ubicarnos históricamente, es que la historia es así. Preguntémonos, en estos ejemplos, hay muchos más, ¿de qué naturaleza era esta persecución principalmente? Claro, espiritual en esencia, pero se llevaba a cabo con armas físicas y carnales. Es bajo este contexto del Israel según la carne. Sí, había una realidad espiritual, por supuesto, pero envuelta en asuntos físicos. Es en este contexto en que entendemos los salmos imprecatorios. ¿Por qué? Estos salmos nos muestran a un Dios justo que luchaba para llevar a cabo el plan maestro de traer a Cristo según la carne. Entonces el Señor está procurando, voy a hablar de esta manera, traer a Jesucristo según la carne. ¿Ya? Entonces usted retroceda el pesebre hacia atrás, para que el pesebre hubiera sido realidad, una verdad
¿Qué cosas hacia atrás tuvo que hacer el Señor? Empezar, hermano, a defender ese pueblo como era debido. ¿Por qué? Porque los enemigos no iban a burlarse de Israel. Los enemigos iban a destruir a Israel. ¿Y qué pasa si destruían a Israel? Pues ¿de dónde vendría el Cristo, hermanos? Entonces, ya que Dios tiene el plan de traer a Cristo, y ya que Satanás está muy interesado en destruir a Israel, porque él ya se dio cuenta que por ahí venía el Cristo, entonces, hermano, el Señor, estos salmos nos muestran a un Dios justo luchando para llevar a cabo el plan maestro de traer a Cristo según la carne. Pero escuche esto, el plan no era solo eso. El plan era defender al Israel según la carne, del cual vendría el Cristo, defenderlo hasta que llegara el Cristo. Llegado el Cristo, el Señor empezaría a extender un periodo de amnistía, paciencia y gracia singular. Primero, una lucha, hermano, por traer a Cristo. Venido el Cristo, el Señor iniciaría un periodo de amnistía, paciencia y gracia singular. Pero escuche esto, pasado ese tiempo de amnistía, el Señor volverá a los tiempos de justicia y juicio. Le conté la historia de Génesis, Apocalipsis, ¿sí ve? Me faltaron miles de detalles, ¿verdad? Pero más o menos, es la historia de la Biblia. Cuando el Señor llegó, hermanos, cuando el Señor Jesucristo llegó, y a veces somos duros con los judíos, bueno, si eran, como el hermano Mateo nos decía, a lo suyo vino, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le recibieron? Porque si usted viene pensando que usted es un pueblo especial, al que Dios va a traer el Salvador, y que les tocaba defenderse hasta físicamente, llegó el Señor Jesucristo y empezó a enseñar unas realidades tan distintas y complejas que muchos no entendieron porque estaban esperando que el Salvador viniera en esa misma línea del Israel según la carne a defenderse como hasta el momento se habían defendido. ¿Cómo? Bueno, físicamente, con la espada. Entonces ellos estaban esperando que su Mesías fuera ese tipo de Salvador, pero de Salvador, de poderío militar y cosas así. El Señor pasó su ministerio enseñando que las realidades tanto de su reinado como de su reino no eran físicas y temporales por ahora. El Señor Jesús estaba levantando de lo físico y temporal las realidades de su obra que vino a hacer. Sí, estaban allí, parecían ser una, pero cuando vino el Señor, Él nos hizo el favor de hacernos entender que en las realidades físicas del Israel estaban mezcladas unas realidades espirituales. Y cuando vino el Señor, empezó a levantar esas realidades espirituales para que no entendiéramos que era lo mismo, sino que había realidades espirituales de la obra que Jesucristo vino a hacer. El Señor dejó claro que era otro tipo de rey, que su reino era de otra clase y que sus discípulos actuarían diferente. En Juan 18:36 lo dejó claro. Él dijo, Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En Cristo, hermanos, los días de la paciencia de Dios habían llegado. Todo sería levantado de los aparejos físicos y su reino se vería en otra dimensión. Su reino ya no se vería con los ojos de la carne. Su reino se vería con los ojos de la fe. De tal manera que el Señor tuvo que corregir a sus discípulos que aquel espíritu de Elías tan necesario
bajo las dispensaciones de Israel en la carne, ahora habían pasado. ¿Alguno sabe qué es el espíritu de Elías? El Señor le dijo a los discípulos, los días del espíritu de Elías ya no operan. Eso correspondió, quizá fue necesario a los días del Israel según la carne, pero ahora no. ¿Alguno sabe qué es el espíritu de Elías? Bien, Lucas 9, 54 y 56 al 56 nos dice, quiero que usted mire lo que el Señor está haciendo, está levantando las realidades, los está colocando en una dimensión espiritual, está enfocando, reenfocando lo que el Israel según la carne perdió de vista. Pero como los discípulos eran también del Israel según la carne, ellos iban, hermano, por esa vía. Y el Señor les tuvo que decir, vamos, espere. Cuando el Señor quiso entrar a una aldea y fue rechazado, entonces los discípulos se ofendieron. Viendo esto, que el Señor fue rechazado, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ya sabe qué es el espíritu de Elías? Señor, ¿los matamos? Bueno, nosotros no. Oremos para que el Señor haga. ¿No veníamos así? ¿No veníamos defendiéndonos así? Veníamos defendiéndonos así, ¿verdad? Exacto. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquí hubo un cambio, amigos. Todo ese cuidado físico era para que viniera yo, pero ya vine, y conmigo se ha inaugurado un periodo de paciencia, de amnistía para el pecador, para salvarles de sus pecados. Pero le dije, hermanos, que este tiempo de amnistía no es eterno, es temporal. Los tiempos de la paciencia de Dios tienen un límite, y ese límite no es ahora. Ese límite está fijado para cuando el Señor aparezca por segunda vez. Y es el apóstol Pedro, uno de los hombres que más luchó con esto de Israel según la carne, Israel espiritual, no sé, no entiendo, imagínense su forma primaria de evangelizar, ¿verdad? Sus primeros pinitos de evangelista. Llegaron a casi decir, para mí es una cosa inmunda estar aquí entre ustedes. ¿Ya? Y el Señor le ayudó en su predicación. ¿Cuándo qué? Cuando se olvidó de eso. Y presentó a Jesucristo. Pedro nos narra los días cuando el periodo de amnistía se cerrarán en 2 de Pedro 3:7. En esos eventos finales, o lo que se llama en la Biblia los postreros días, donde habla que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sí, hermano, no vendrán los tiempos de Elías. Más allá, hermano, fuego total. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Que descienda fuego aquí? ¿Me hago entender? No. Cuando se acabe la amnistía, será, hermano, dice la Escritura, el día del fuego de juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Se acuerda la simiente de la serpiente? Ah, bueno, los que han perseguido, muy bien, allá los alcanza el juicio. Pero mire, no solo nos dice, eso está reservado para el futuro, sí, pero ¿qué nos recuerda en el versículo 9 y 10? El Señor no retarda su promesa, tranquilos, esos días vendrán. Según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo.
Hermanos, los malvados e impíos sufrirán el rigor de sus pecados e incredulidad. Parecen los salmos imprecatorios al final, ¿verdad? Sí. Pero hoy en qué época estamos, hermanos, o en general, ¿qué deberíamos esperar? Si ya pasó el tiempo del Israel según la carne, de la espada y la sangre para traer al Mesías, si ya vino. Y cuando vino nos dijo que ahora son los días de su paciencia para salvación. ¿Qué deberíamos esperar hoy, hermano? Esos días de paciencia. Pero ¿qué deberíamos esperar después, hermanos? Que cuando venga el Señor, los días de la paciencia habrán terminado. Espero que eso le ayude a entender un poco dónde entran los salmos imprecatorios. Eran los días antes de la paciencia, pero que también nos deja ver lo que va a pasar los días después de la paciencia de Dios. Ya, todo esto para decirles que no me he olvidado del Salmo 35, y entonces vamos a la imprecación de David. ¿Ya? Volvemos al Salmo y encontramos que aquí David ora al Señor, pero está David dolido y herido. Qué bueno es la Biblia, hermanos. Como le dije, lo que hizo Dios cuando inspiró las Escrituras fue quitar el pecado de lo que escribían estos hombres, pero no nos quitó la riqueza de ver al hombre sufriendo y luchando con estas cosas. Y David aquí está dolido y herido por recibir males que él entiende van en aumento. ¿A quién tendría en mente cuando David pronunció estos salmos? Bueno, quizá tengo dos ejemplos. Saúl. ¿Qué hombre para perseguirlo? O sea, lo cogió entre ojos, hermano, y era una fiera que no iba a descansar hasta que bebiera su sangre, es la verdad. Y no importa cuántas promesas le hizo a David, tú eres más justo que yo, está bien, no te perseguiré más. No, hermano, la sed se pasa. Y cuando volvía a tener sed de venganza iba. Quizás, hermanos, también estaba pensando en Absalón. Oiga, qué hijo tan malo. A hijos de hijos. O sea, donde este hombre no huya, lo mata. El hijo mata al papá. ¿Y qué era lo que quería? No, pues la golosinita del reino. Quería eso. Quería honor. No quería encarnar al rey, sus responsabilidades, no. Quería el poder, la fama. En cualquiera de los dos casos, David está dolido porque sea lo uno o lo otro, o cualquier otra cosa, está dolido porque él estaba recibiendo un trato injusto. Un trato injusto. Miremos los antecedentes. Ya desde el Salmo 34, un salmo lo más hermoso que vimos la otra vez, peticiones, ruegos. David en el Salmo 34, versículo 16, ya nos dejaba ver que tenía en mente esto. Él dice, la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. El versículo 21 dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Así que aquí hay justicia, ¿verdad? Aquí se tiene en mente, ya entrando saliendo del capítulo 34 y entrando al 35, se tiene en mente un tipo de persona, hermano, y esto es iluminador, sobre quién o a quién tiene en mente David cuando dice estas cosas, no a la persona que hierra o peca contra alguien, cuidado. David no está teniendo en mente la persona que peca o hierra contra alguien, mucho menos la persona que comete errores, ni mucho menos a un cristiano. Está teniendo en mente al que anda permanentemente en maldad, al que aborrece al justo, pero que su sentimiento no queda en odio, sino la persona que persigue al justo. Entrando al capítulo 35 habla, versículo 2, de los que me combaten,
En el versículo 3, mis perseguidores. En el versículo 4, de los que buscan mi vida. O sea, buscan mi vida para matarme. En el versículo 4, los que mi mal intentan. Versículo 7, los que escondieron para mí su red sin causa. Versículo 11, testigos malvados. Versículo 17, destrucción de leones. Versículo 19, los que me aborrecen sin causa. Versículo 20, los que no hablan paz. Versículo 26, los que de mi mal se alegran, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, hermanos, porque aquí notemos que no es que David no dice, me miró mal. Señor, véngate, que mátalos. Me quedó mal en un negocio, acábalos. Cometí un pecado contra otro, no es mi lío, pero, fuego. ¿Ya? ¿Me hago entender, hermanos? ¿Le alumbra eso? ¿Alguno del espíritu de Elías entre nosotros? Sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuidado con eso. Porque aquí no es, si tu hermano peca, ora para que el Señor le destruya. ¿Es débil? Que el ángel de Jehová lo acabe. Ni siquiera el enemigo, hermano, que peca. Estamos hablando de una categoría de personas especial. ¿Cuál? Un tipo de persona que anda en la maldad, que anda en el pecado, que odia la piedad, pero no se queda en odio, hermano, sino que persigue, amedrenta, va. Está bien que hoy no pueda matar al justo, en otros países lo hará, pero aquí quizás no nos maten por eso, pero lo mirará un justo y a causa de su fe lo perseguirá hasta acabarlo. David no está dolido por una ofensa personal o un maltrato o un malentendido o un resentimiento por un roce. Hablamos de toda una persecución, de guerra permanente, de peligros vitales. Este es el antecedente, pero mire el agravante ahora. Quizás lo que retiñe este asunto de maldad es que David, y eso le duele más, es que David a ese tipo de personas obró como un hombre piadoso, obra con las personas. Y es que cuando ellos fueron debilitados, o se enfermaron, o cayeron en infortunio, David dice que él se movió de forma piadosa para aliviar su mal. Pero cuando la cosa cambió y David estuvo en el infortunio, le cayeron con todo, hermanos, para destruirlo. Versículo 7 dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Es verdad, hermano, hay gente que no tiene ninguna causa contra otro y le cava un hoyo. Algo que alivia un poco cuando eso ocurre es que uno diga, bueno, yo en cierto sentido me la gané, pero cuando no, hay gente así. Versículo 11 al 15, se levantaron testigos malvados, o sea que testificaban cosas malas, de lo que no se me preguntan qué significa eso, ese tipo de trato donde lo quieren a usted hacer quedar mal. ¿Ya? Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, es decir, cilicio era una ropa áspera, una señal de humillación, es decir, cuando ellos se enfermaron yo me humillé, afligí con ayuno mi alma, ayuné por ellos y mi oración se volvía en mi seno, es decir, constantemente estaba orando por ellos, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, como el que trae luto, como una madre que ha perdido un hijo, así me dolía por ellos, enlutado me humillaba por ellos.
Pero ellos en el día de mi adversidad se alegraron, se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Esto retiñe de negro lo que pasaba. Alguien acertadamente afirmó que las traiciones de un cercano, cuando usted les ha hecho bien, cuando usted ha sido bueno benefactor, piadoso en su trato, sincero, son más letales. Las traiciones de los cercanos son más viles, más lacerantes. Alguien dijo, pagar mal por mal es humano. Pagar mal por bien es de demonios. Yo le voy a decir algo, querido hermano cristiano. Usted debe entender que algunas personas serán ingratas con usted, a pesar del bien que usted les haya hecho. No importa cuánto bien usted les haya hecho o les haga, le traicionarán. No habrá cosa que usted haga, aureola que lleve, alas que peine, pero la persona siempre lo va a ver a usted mal, como enemigo, como malo, como sospechoso. No importa que no tenga ni una cosa que sacarle a usted. Han tomado una decisión previa. Y es esperar cualquier momento para hacer mal. Usted debe entender que algunas personas serán ingratas, traicioneras, injustas con los justos, quienes a veces le decimos a Dios, y eso que les he hecho bien. Sin causa me aborrecen. Hay gente que se ensaña, hermanos, se ensaña, que se encarniza con una persona o situación. Nos decía un pastor amigo, mire, usted aprenderá a convivir con eso, porque a veces usted le recuerda al tío que le pegaba coscorrones cuando era pequeño. Siempre que lo vean a usted, van a ver a su tío, entonces usted les va a caer mal. Era una manera de decirlo, ¿no? Hay gente que se ensaña, hermanos, que se encarniza con una persona o situación, y va a estar allí, y va a estar allí, y va a estar allí, y como un león con una presa, no lo soltará hasta que lo acabe. Mira, pero ya me pegaron, ya. ¿Cuántas veces tendrán que pegarme? Ya, tranquilos. No, no, no. Hasta que lo acaben. Yo se lo estoy diciendo, hermano, para que usted aprenda esta lucha. No hay nada que usted pueda hacer para remediar esta situación. Siempre lo van a ver a usted como sin causa. David había mostrado piedad y bien en el mal. Ahora, cuando él cayó en infortunio, ya sea que estuviera huyendo de Saúl, era un infortunio, o sea, David huyendo de su hijo, eso era un infortunio. Ahora no es tratado con simpatía, hermanos, ni siquiera con la cruel indiferencia, es tratado con violencia e injusticia. El hombre de Dios tiene que padecer los sentimientos de injusticia, y esto es lo que se ve en esta oración. Pero hermanos, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Aprendamos ahora de David lo que hizo, porque esto es muy instructivo, hermanos. Pues este hombre, aunque estaba en la época del Israel según la carne, nos muestra que era del Israel de Dios.
Esto es, hermano, que aunque él pertenecía al pueblo de Israel según la carne, se ve en esto que este hombre tenía un corazón para Dios. Sí, hermano, es un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y usted no puede esperar ni de David ni de nadie, que si usted lo pisa, él no se queje. Pero por supuesto, algunas personas tratan quizá a los pastores o a gente de eminencia, los pisa y cuando uno dice, ay, 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 dice, pero ¿no es pastor? O pues por supuesto. Por ser pastor no me vengué. No, es una manera de decirlo. No queremos eso. El punto es este, hermano, si usted ofendía a David, ¿qué pensaba? ¿Que David estaba por encima del bien y el mal? Elías, dice la Biblia, era un hombre con pasiones como las nuestras. David era un hombre sujeto a pasiones, así que él también se sintió traicionado. Y eso es lo que usted ve ahí, y dolido. Pero es un hombre donde la simiente del Señor había sido puesta y donde el Espíritu obraba y nos muestra lo que hizo primero. Encomendó su causa a Dios. Qué interesante, hermanos. Y llévese esto siempre, porque las palabras duras del Salmo 35 no se las está diciendo a sus enemigos. Escuche bien, escuche bien. Las palabras del Salmo 35, David no se las está dirigiendo a sus enemigos. David no está diciendo estas palabras con otro, con el que quiere descargar su corazón. No son palabras donde él está juramentándose de acerca de lo que les va a hacer a sus enemigos. Son palabras que se las está dirigiendo a Dios. Está dolido, está resentido, está muy ofendido. Esas cosas, diríjaselas a Dios. Él no está diciéndole al enemigo que el Señor lo persiga. ¿Me hago entender? Ay, hermano, cuidado. Ni le está diciendo a su amigo, él me ofendió, ojalá Dios lo persiga. Eso no se parecería a la piedad, hermanos. Estas palabras del Salmo 35 se las está confesando a Dios, porque si uno con Dios no puede ser sincero, entonces ¿con quién? Él está siendo bastante sincero delante de Dios, con un profundo sentido de justicia por lo que está viviendo y por el peligro constante que experimenta cada día. Por eso está pidiendo que Dios mismo intervenga. ¿Para qué? Para que, como nos enseñó en el Salmo 17:2, para que de tu presencia proceda mi vindicación y vean tus ojos la rectitud. David está encomendando la causa a Dios en el espíritu de Romanos 12:19, que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David aquí no está diciendo, él no está hablando con su corazón, estos son mis deseos con mis enemigos. Si yo tuviera la oportunidad, hiciera eso, se llama murmuración. Ni se las está diciendo a sus enemigos ni a un amigo, porque eso sería chisme. Se las está diciendo a Dios en el espíritu de saber que si hay alguien que es justo y ama las causas justas, es Dios. Entonces se las encomienda a Dios, dando lugar a que Dios disponga como Él quiera. Dejad lugar a la ira de Dios, suya es la venganza, Él paga. Si el Señor es el que paga y el que hace justicia, entonces se le encomiendan las cosas a Dios. Segundo, aún con esta oración y todo, David mostró ser un hombre de gracia.
Usted dice, uy, no me lo parece. En su salmo parece muy vengativo. Otra vez, hermano, vengativo si él hubiera tomado las armas. Vengativo, porque es una venganza tomar a otro y ponérselo en contra a otro, ¿no? Es una venganza. Gente piensa que eso no es vengarse. Pero si yo tengo algo con mi esposa y le digo a mi hijo, es que su mamá, eso es vengarme, hermanos. Hablar mal de mi enemigo es vengarme de mi enemigo. Y en ese momento no soy mejor que mi enemigo. David estaba indignado, pero mire cómo exhibió su carácter piadoso. ¿Qué ve usted haciendo David en su vida? Gracias a Dios, la vida de David es una de las más largas que nos cuenta la Biblia, ¿verdad? Más largas. Yo le pregunto, querido lector de la vida de David, ¿cómo vivió el hombre que inspirado por Dios escribió el Salmo 35? ¿Cómo lo ve? Ah, me ofendió, tome. Ah, me persiguió, tome. Ah, me hizo, ¿sí? ¿Cómo vivió el hombre que oraba así? ¿Cómo vivió el hombre? Un asunto es lo que le encomienda a Dios. Pero ¿cómo vivió? ¿Cómo vivió? Usted puede mirar que David regularmente no era un hombre peleonero, pronto para sacar la espada, osado y de chispa corta. ¿Acaso ve usted a David cada momento ajusticiando al que le hizo mal? Solo 3 ejemplos para que lo recuerde. A Saúl le perdonó la vida varias veces. Así que él pudo haber estado orando, Señor, interven en esto con tu poder. Pero cuando lo tuvo a la mano, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Nada. Él es consecuente. Él ora para que el Señor intervenga, entonces él le va a dejar lugar a la ira de Dios. Una de aquellas ocasiones, en 1 de Samuel 24, 12 y 13, mire lo que le dice a su enemigo Saúl. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Ve, hermano, la diferencia entre un espíritu vengativo y lo que David es? Ah, entonces nos deja ver que cuando él oraba, no estaba orando con un espíritu vengativo. En otra ocasión, 1 de Samuel 26, 9 al 11, esta vez le dijo a Abisaí, porque Abisaí le dijo, bueno, ya una vez le perdonó la vida, pero la providencia de Dios se lo pone otra vez. Ay, hermano, el Señor le está hablando, ¿verdad? No, hermano, Dios nunca habla para que usted se vengue. Esa voz que le dice, vénguese, no es de Dios. De Dios dice, mía es la venganza. Esa es de Dios. Eso es, hágalo sentir mal para que pague. Espíritu de Elías. No. Esa no es. Eso no es su competencia. ¿Sabe? Le doy un consejo. Si usted se quiere colocar como la vara de Dios para un hombre, recuerde que Dios usa la vara y luego la rompe. Escúchelo muy bien. Escúchelo muy bien. Se pone alegre de ser la vara de Dios. Dios todas las varas, luego de haberlas usado, las quebranta. Porque Dios nunca le dejará un recordatorio a su pueblo de la vara. Jamás. ¿Qué le dijo Abisaí? No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra él. O sea, ¿qué estaba haciendo él? Oraba, Señor, véngame, persíguelos. Pero yo no lo haré.
Ah, era un hombre conforme al corazón de Dios. Recuerde ahora en la segunda ocasión. ¿Se acuerda de Simei? En el día de su infortunio. Ah, cuando era rey con su ejército, Simei, hombres agazapados, esperando cuando usted se equivoca. Bueno, llegó el momento, y como Simei no había leído todo el libro de Samuel, no sabía que David iba a volver como rey, entonces se sintió fuerte para ofender a David. Hombre sanguinario. Hermano, ¿y usted no era guardia de David? Sino era un tigre y un león. Y le dijeron estos hombres, déjeme darle una vez. No tendré que utilizar mi espada 2 veces. ¿Y qué dijo David? Sí, aprovechemos. ¿O qué dijo? Ay, el Señor me ha respondido la oración. Este es el día que el Señor... No, hermano. ¿Qué dijo? Déjelo. ¿Usted cree que David oró por Simei? Claro, ya se da cuenta cómo oraba David. Pero ¿qué le hizo él a Simei? ¿Y qué hizo con Absalón? Ay, hermano. Le dice a su ejército, yo sé que ustedes van a ganar, ustedes son más pocos que ellos, pero yo los conozco. Oiga, 3 de estos hombres interrumpen todo un campamento de filisteos armados para sacarle un vaso de agua a David. A usted no era cualquier persona. Yo sé que ustedes van a ganar, hijos míos. Y cuando tengan a mi hijo Absalón ahí para matarlo, no lo maten. ¿Ah? Este hombre ofendido por su hijo, que debió orar por su hijo, ¿qué dijo? No lo hagan. Y eso le dice a usted con qué espíritu oraba David los salmos imprecatorios. Mi última prueba, hermanos, es que cuando estos murieron, tanto Saúl como Absalón, ¿qué hizo David? Los lloró, hermanos. Ese hombre era sincero. El mismo que pedía justicia y venganza a Dios, mostró mucha gracia a sus enemigos cuando los trataba. Usted puede ver aquí que su oración no era la de un loco vengativo queriendo usar a Dios como verdugo de sus enemigos. Finalmente, hermanos, David espera que Dios obre en su justicia para que el nombre de Dios sea alabado y sus mandamientos vindicados. Es lo que tenía en mente, hermanos. No su propio casito personal de que él me miró mal, que él me defraudó y entonces le voy a hacer la guerra y voy a orar para que el Señor los destruya. No. Él amaba que Dios fuera glorificado en esto. Versículo 9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Eso es distinto a decir, me alegraré en la destrucción de mis enemigos. Cuidado. No, me alegraré en Jehová y me regocijaré en su salvación. Entonces, ¿qué quería David? La gloria de Dios. Versículo 18, te confesaré en grande congregación, te alabaré en numeroso pueblo. Él quería que el Señor fuera exaltado. 27 y 28, canten y alégrense los que están a favor de mi causa y digan para siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Eso es difícil a decir, alabado sea Jehová que mató a mis enemigos. ¿Ya? Yo sé que es lo mismo, yo sé que la salvación de David era que la muerte de sus enemigos, pero ¿por qué alabó al Señor? Por la justicia, y no mostró un regocijo por la muerte de sus enemigos. No me diga que usted de este espíritu, hermano, que estaría tan satisfecho con que el enemigo muriera hoy y entonces usted iría a la cama más feliz que hoy. Uy, qué terrible sería eso. Eso diría algo de usted. Aunque sea su peor enemigo, hermano,
Le aseguro que un hombre de piedad o una mujer de piedad no quisieran que estuvieran en el infierno ni un segundo. Si usted conoce algo de la palabra, usted dijera, eso no se lo desearía a nadie. Algunos pienso que dirían, está donde debería estar. Ahora dormiré tranquilo. Oh no, hermano. ¿Qué es esta carnalidad? ¿Qué es esta muestra? Cuando apareció nuestro gran David, ¿qué le escuchamos decir? El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino para salvarlas. Y en la cruz dijo, Padre, perdónalos por su ignorancia. 3 conclusiones rápidas. La primera, hermanos, no está prohibido orar de manera imprecatoria. No está prohibido orar de forma imprecatoria. En Hechos 23:3, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¿Pablo? Sí, claro, Pablo no golpeó al sumo sacerdote. ¿Qué dijo? Que Dios te castigue. Encomendó a Dios, pero él no se vengó. 2 Timoteo 4:14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, ¿ya me vengaré? No, el Señor le pague conforme a sus hechos. Otra vez lo mismo, se encomienda a Dios la causa, pero uno no toma acciones. Usted debe ser, pero aunque usted pueda orar de forma imprecatoria, usted debe ser cuidadoso, justo, equilibrado y tener un motivo tan limpio para hacerlo que no quede duda que lo que usted está buscando es la gloria de Dios, lo que es justo y correcto, y que su oración no sea una sed de venganza personal usando a Dios como verdugo. ¿Puede orar por imprecación? Hágalo, pero con cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque si usted no es equilibrado, recuerde que usted tiene una viga más grande que a veces la ofensa por la que usted está orando. ¿Ya? Recuerde que usted puede estar pidiendo, Señor, persigue al malo por 50,000 pesos cuando usted debe 500 millones de dólares. Así que usted debería decir, más bien no pidamos justicia, porque si pedimos justicia, el primero que muere soy yo. Pero que puede hacerlo si su causa es justa, si lo que usted quiere es la gloria de Dios, si usted está limpio en el asunto, si lo que usted busca es lo correcto, y si no es sed de venganza, queriendo que Dios sea voy a usar esta palabra, perdóneme, pero quiero ser específico, que su oración no sea pidiendo que Dios sea su sicario personal para acabar con el que usted quiere y no le cayó bien en esta tierra. Señor, a él. Señor, a él. No, hermanos. Si usted piensa así de Dios, ese es el diablo. Segundo, no olvide que en este momento las iglesias de Cristo están bajo ataque. Los enemigos del evangelio siguen activos, pendientes, agazapados para caer en cualquier momento. Hermanos, que el Señor nos proteja, nos libre, nos guarde. Que el Señor confunda a nuestros enemigos y destruya todos sus planes. Eso oramos, pero que nos libre de vengarnos por nuestra propia mano. Próximo. Ya que hemos entendido que estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, no oraremos para que los enemigos del evangelio más bien vengan al conocimiento de la verdad, sean traídos con amor para conocer a Cristo, se les conceda arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo.
Estamos tan rodeados de asuntos, hermanos, y tan a veces tan llenos de indignación, pero recuerde que en este tiempo la gloria de Dios brillará más salvando al pecador, como en el día final Él será más glorificado exhibiendo su justicia. Otra vez le digo, siempre recuerde que en este tiempo la gloria de Dios brillará más salvando al pecador, así como el día final su gloria brillará más cuando Él se vengue de sus enemigos. Usted no debería ser regular en la oración con el espíritu de Elías, sino de aquel espíritu, de aquel que lloró sobre la ingrata Jerusalén. Aún los que nos han hecho mal, hermanos, siga orando por ellos. Porque no me diga que usted estaría tan tranquilo si Dios los castiga, como que si Dios los salva. Porque si Dios los salva, uno diría, siempre me quedó aquí la espinita, ¿no? Siempre me quedó aquí algo. Pero si Dios los castigara y no volvieran a esta iglesia, o se olvidaran del evangelio, y Dios los ajusticia, los hunde en sus pecados, no me diga entonces que usted diría, gracias Señor, así quería, ¿verdad? Usted debería conocer más a aquel que se dolió por una Jerusalén ingrata y oró por ellos. No me diga que su legalismo va tan fuerte que preferiría el espíritu de Elías en medio nuestro y no el espíritu de salvación en medio nuestro. Al final, hermanos, finalmente, ¿sabe? Esperamos en oración el día final. Ore por eso, que venga el día donde tú, Señor, exhibas tu justicia. Tú eres justo. El día cuando el tiempo de la paciencia habrá terminado y Dios traerá su porción justa. Oramos para ese día. Apocalipsis 22, 14 al 17, y termino con esto. Mire ambas cosas. Apocalipsis 22, 14 al 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los malos, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, ellos estarán afuera. Pero mire, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Aunque Dios diga, yo sé que ellos quedarán afuera, todavía hoy digo, vengan, vengan a Cristo, vengan, sean salvos, abandonen sus pecados, porque Él no se deleita en la muerte del impío, sino en que viva. Aun cuando Él sabe que le tocará justiciar a la humanidad, todavía dice, vengan para que vivan, porque han de morir. ¿Por qué han de perecer en sus pecados? Vengan, arrepiéntanse, crean, en el nombre de Cristo, crean. Tomen del agua gratuitamente, porque Él no quiere que perezcan, porque su nombre no será tan glorificado en el infierno como lo será en el cielo, con todos los objetos de su gracia. Hoy es día de salvación. Mañana toda imprecación será un juguete para los que fueron incrédulos al Evangelio. Pero hoy es día de la paciencia de Dios. Oremos.